13 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Hasta esa hora vamos a hablar de salud, como todos los jueves, gracias a nuestra colaboración con el Hospital HM IMI Toledo. Y vamos a hablar del dolor lumbar con el doctor Andrés Barriga, que es el jefe de traumatología. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo desde el Hospital de Parapléjicos, donde me pilláis esta mañana. Muy bien. ¿Cómo estáis? Bienvenido, pues muy bien. Aquí contento de hablar de estas dolencias lumbares, y dentro de ellas una de las más comunes, la escoliosis, que según nos cuentan suele manifestarse en la infancia, ¿verdad? Sí, la escoliosis es una deformidad de la columna que se da habitualmente en niñas, porque de cada 10 personas con escoliosis, 9 son mujeres, y aparece durante el desarrollo puberal. Es decir, las niñas cuando tienen la primera regla, que es el año que tienen la primera regla, es cuando más van a crecer, es cuando la columna puede torcerse y dar estos problemas de escoliosis. La mayoría de las escoliosis son muy leves, simplemente hay que observarlas mientras hay crecimiento, pero en algunas escoliosis que son muy severas, hay que utilizar a veces corset mientras sigue creciendo la niña, o en algunas ocasiones, pues como una niña que operamos este lunes de 15 años, pues operarlas. ¿Cuáles son los principales signos que hacen sospechar que el niño o que la niña tiene este problema? Básicamente vamos a notar una asimetría entre los hombros, que tiene un hombro más alto que otro, y cuando la vemos en verano, porque estas niñas muchas veces en invierno tienen la primera regla, es una época en la que no les gusta que vea la madre o el padre desnudas y pasa el invierno muy cubierta, y no nos damos cuenta, pero llegamos el verano que le sobresale, que las caderas no están equilibradas y que hay un hombro más alto que otro. Entonces ahí tenemos que sospechar que la niña tiene una escoliosis y hay que llevarla a revisión por un traumatólogo. ¿Por qué se da más en niñas que en niños? Pues no se sabe, es un tema genético, realmente la escoliosis es un problema multigenético y polifactorial, pero lo que está claro es que de cada 10 pacientes que tratamos, 9 son niñas, pero la causa no se sabe. Bueno, el dolor lumbar, aunque sea de forma ligera, siempre afecta a la calidad de vida del paciente. ¿Cómo podemos hacer para que no nos limite? Bueno, el dolor lumbar es una de las causas más frecuentes de consulta en el médico. Creo que después de la gripe, ahora del coronavirus, es la causa más importante y sobre todo es la causa más importante de baja laboral en España. Al 80% de la población le duele la columna vertebral en algún momento de su vida. Hay gente que tiene dolores muy moderados y hay gente que llega a tener dolores severos que incluso pueden precisar una cirugía. Hay distintas causas. Las que podemos prevenir son el sobrepeso, es decir, estar gordo, la falta de ejercicio, sobre todo de musculatura abdominal, toda la musculatura de los abdominales y de los oblicuos de la cintura y de la musculatura lumbar, así como las malas posturas o las sobrecargas, ya sea en el trabajo o haciendo deporte. Bueno, y si ya se ha producido la lesión, ¿cuáles son los avances que tenemos ahora mismo para los tratamientos de espalda? Bueno, lo primero es intentar ponerse en forma, es decir, si sobra peso, adelgazar, si no se hace ejercicio, intentar hacer ejercicio. En algunos pacientes, a pesar de hacer esto, no se recupera el dolor y entonces ya empezamos con medicamentos, que pueden ser desde analgésicos, relajantes musculares. En algunos pacientes que no mejoran pasamos al siguiente escalón de tratamiento, que suele ser ya infiltraciones, técnicas percutáneas como la rizolisis por radiofrecuencia, en la que digamos quemamos el nervio que recoge la sensibilidad dolorosa de la columna, igual que se hace, por ejemplo, en la endodoncia, cuando el dentista te quema el nervio que está produciendo el dolor en el diente. Nosotros podemos hacer algo parecido en la columna y de forma percutánea, con anestesia local y ambulatoriamente, que el paciente mejore. Y solo en muy pocos casos en los que hay una causa clara, pues por ejemplo una lisis, es decir, que una vértebra está rota, la parte posterior, una listesis, es decir, que la vértebra está desplazada, o una hernia discal, tenemos que llegar a la cirugía. Pero son muy pocos los casos que llegan a la cirugía del total de pacientes con lumbalgias que vemos. Dentro de estas cirugías tenemos técnicas más actuales, que son las técnicas endoscópicas o las técnicas mínimamente invasivas, en las que la cirugía se hacen por pequeñas incisiones, siendo el posoperatorio mucho más cómodo para el paciente y la recuperación más rápida. Eso iba a decir, que se ha avanzado mucho en la cirugía, porque antes era más temida por posibles secuelas, pero sobre todo por la dura convalecencia. Sí, antes te comentaba la gente que los tenían meses en la cama, le ponían
corsés de escayolas. Ahora mismo un paciente que se opera de la columna, al día siguiente se levanta y puede estar en el hospital 2 o 3 días e irse para casa rápidamente. Por supuesto que mientras cicatrice la herida va a tener una cierta molestia en la zona lumbar, pero cada día que pase se va a ir encontrando mejor y se puede recuperar para un trabajo de oficina. En un mes puede estar haciéndolo sin problema. ¿Cuál es la patología más frecuente que le refieren los pacientes cuando van allí a su consulta? Bueno, yo por el tipo de paciente que veo, en parapléjicos, en el hospital de parapléjicos, incluso también en la consulta del IMI, son pacientes mayores que lo que tienen es una estenosis de canal. Para mí es la patología que más veo. Son pacientes que no pueden caminar, es decir, ellos empiezan a caminar y llega un momento en que se tienen que parar porque las piernas se le duermen y no pueden seguir haciéndolo. Esto se produce por un estrechamiento del canal vertebral por donde discurren la médula y los nervios, que comprime los nervios que bajan hacia las piernas e impide caminar al paciente. Para mí es la patología más frecuente, que operamos todas las semanas 4 o 5 pacientes de este problema, pero también es una de las enfermedades de la columna que tiene mejor resultado con la cirugía. Son pacientes que no pueden caminar y después de la cirugía vuelven a caminar sin problemas. Bueno, hemos abierto el consultorio, nuestro número de WhatsApp, y Ana Molina tiene algunas preguntas que ahora le va a trasladar. Ana, adelante. Buenos días, doctor. Lucas nos pregunta si hay alguna alimentación que pueda ayudar o aliviar el dolor de espalda. ¿Alguna alimentación? Pues la que no se toma, es decir, lo que hay que hacer es adelgazar. No hay, que yo sepa, ningún medicamento que prevenga el dolor de espalda. Tenemos que tener una dieta adecuada, la dieta mediterránea es muy adecuada, y hacer un consumo responsable tanto de harinas como de alcohol, de todo tipo de alimentos que puedan producir un incremento del sobrepeso. La mejor alimentación es la que no nos hace engordar, y acompañada de ejercicio físico es la mejor prevención para el dolor de espalda. ¿Pero de qué manera influye esto? ¿Qué grado de importancia tiene? ¿La alimentación puede influir mucho o poco en que se aumente ese dolor de espalda? La alimentación no influye en nada, absolutamente nada. No hay ningún alimento que nos pueda hacer que tengamos dolor de espalda, por lo menos hasta donde yo conozco, ¿vale? Lo que influye en que tengamos dolor de espalda es el estar gordos. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado con la alimentación para no engordar. Pero no hay ningún medicamento que produzca dolor de espalda. Ningún alimento que produzca dolor de espalda, o que esté relacionado con la aparición de dolor de espalda. Ya. Mire, Carla, otra pregunta que nos hace es ¿cuándo debo preocuparme ante una lumbalgia? Pues cuando dura más de 2 o 3 días, es decir, cuando el lumbago que a veces te quedas clavado, dura más de 2 o 3 días, cuando el lumbago es repetido, es decir, cada cierto tiempo tengo lumbago, y sobre todo cuando tengo también afectación de las piernas, ya sea como dolor por las piernas, ciática, dificultad para caminar, y por supuesto hay que ir a urgencias si aparece dificultad para contener la orina, se escapa la orina, se escapan las heces o se queda la zona genital dormida. Ese es el único motivo de ir a urgencias por un problema de columna vertebral, porque puede ser que se esté produciendo una caudeaquina. Si es una lumbalgia que te da de vez en cuando, que duele un poquito un día o dos, te tomas algo antiinflamatorio, pones un poquito de calor, no tienes por qué preocuparte. Pero si tienes ya pérdida de fuerza en las piernas, dormida la zona genital, o si tienes un dolor nocturno que te despierta continuamente por la noche, eso hay que consultarlo con un especialista en columna. Bueno, para las hernias discales leo por aquí que hay un tratamiento muy efectivo y novedoso, ¿verdad? Para las hernias discales hay múltiples tratamientos. Lo que intentamos en todo caso es no operar las hernias a no ser que no quede más remedio. Entonces, los últimos tratamientos más novedosos son tratamientos mínimamente invasivos con infiltraciones para intentar que la hernia se reabsorba y que el nervio que está pillado o comprimido por la hernia se quede suelto, mediante infiltraciones que se hacen en quirófano guiadas por radiología o por ecografía, o mediante endoscopia. También se puede hacer radiofrecuencia del ganglio posterior, y todos estos procesos pueden evitar que se tenga que llegar a la cirugía. Mire, justamente nos llegaba esta pregunta ahora mismo y decía, me gustaría saber la diferencia entre ciática y lumbalgia a raíz de la respuesta del doctor. Vale, la lumbalgia, es decir, en griego o en latín, lumbalgia es algia, es dolor, lumbo, pues lumbar. Quiere decir dolor lumbar, dolor de espalda, simplemente, ¿vale?
Y ciática es dolor por el territorio del nervio ciático, es decir, dolor por la pierna. El nervio ciático sale de la columna lumbar y baja hasta la punta del pie, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un lumbago solo es que nos duele solo la espalda. Cuando tenemos una ciática solo es que nos duele la pierna. Cuando tenemos una lumbociática es que nos duele la espalda y además nos duele la pierna. Esa es la diferencia. Pues muchas gracias por aclararnos las dudas y también recomendar a nuestros pacientes que lo mejor es eso, el evitar ser paciente y el evitar que llegue el dolor de espalda, y para eso el fortalecimiento y la buena alimentación para no ganar peso. Doctor Andrés Barriga, jefe de traumatología de HM/IMI Toledo, que le cambie el apellido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días. Encantado de verte. 9:58. Hasta luego.